Pero en este caso creo que deja algo que desear. ¿Usted tiene alguna cuestión manifiesta? ¿Enfrentamiento personal? No, alguna cuestión manifiesta documentalmente o de cualquier otro tipo que acredite las palabras que usted está poniendo encima de la mesa, de amistad personal, de defensa de causa juntos o ser cliente? No tengo aquí, ¿eso puedo explicar usted después del pleno? No, yo creo que estamos en el pleno y aquí no lo tengo. el pleno donde se deben de tratar, ya que es un tema No, pleno. no lo tengo. Don Eduardo. Yo no sé quién tengo que ver por esa cuestión. Tampoco. Sí, fue quien lo propuso. Yo simplemente me reitero. Y me gustaría, perdón, aquí, antes que continúe, y me gustaría que no se llevara esto a nada, a un tema personal con determinadas personas. Hemos hecho un planteamiento de la designación, he dicho, porque por un caso muy concreto, un caso particular. No quiero que esto se traslade a un tema que se convierta en una especie de ataque personal a ningún profesional ni a ninguna persona en particular. Bueno, entendemos que usted las manifestaciones que estaba haciendo son las que son. Sí. Y ha puesto de manifiesto alguna vez que por cuestión de cliente o de amistad o de lo que fuese, pues no lo considero compatible. Debo entender eso. Simplemente me reitero lo que dije anteriormente y añado, con vistas al presente y al futuro de este ayuntamiento, es un ruego, sea quien esté en la mesa de alcalde, de alcaldesa, del grupo de gobierno, este planteamiento sea válido para ahora, para mañana y para pasado. Que no modifiquemos este planteamiento según quienes estemos o no estemos gobernando. Vale, perfecto, pues apoyada por UPF será. Pues muy bien, yo creo que si no hay más intervenciones, lo que procede es votar. Voto a favor de que sea el Pleno el que designe el abogado que defiende los intereses del ayuntamiento en el caso contra arquitecto Justo Fernando. La moción. La moción es la que se somete a votación. Sí. Me sale una pregunta si votamos todos a favor y cumplimos la ley, jurídicamente nos afecta a nosotros eso, jurídicamente. Si votan todos a favor. Imagínate que ahora hay mayoría absoluta. Si votan todos, no. Si votamos todos a favor, no. No, porque el alcalde se pronuncia a favor y es el titular de la competencia. ¿Vale? Con lo cual, hay jurisprudencia sentada sobre esto, no es necesario que sea un decreto, no es necesario que la forma específica en la que se manifieste la voluntad del alcalde sea a través de un decreto, pero puede ser un acto plenario. Si el alcalde no vota a favor o se abstiene, sigue siendo competencia del alcalde. ¿Vale? Ustedes podrán adoptar el acuerdo que quieran, que en este caso entiendo que es nulo de pleno derecho, salvo que el alcalde vote a favor. Ese es mi parecer. Si vota a favor, no, si no puede. ¿Puede usted leer el acuerdo de la moción, Víctor, por favor? Sí, el acuerdo es muy escueto, muy sencillo. Después de la exposición de motivos, pues el acuerdo es el siguiente: que para la mayor transparencia se devuelva al Pleno Municipal la competencia para el nombramiento de abogados en todas aquellas causas en las cuales el Ayuntamiento de Foncarite deba o decida personarse. Yo creo que la palabra Cambiarse la redacción un poco, pero que devuelva, creo que la palabra devuelva. creo que se la otorgó el Pleno, en el sentido de que el Pleno se la otorgó cuando usted tomó posesión como alcalde, simplemente que... No, es que no sé si Bueno, se puede cambiar el verbo de devuelva por La redacción adecuada, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? estoy escribiendo lo que mando, no estoy escuchando vosotros. se otorgue. Tenga posesión. Tenga respecto. No, me acuerdo, tenga la palabra adecuada y que no se llegue a confusión después. El alcalde tiene una competencia. Para la elección del letrado. Pleno, porque tuvo en consideración que se proceda por parte extendiente a la revisión de la Es eso, me parece. Eso de ella. Sí, no, lo tengo aquí, pero gracias.
Dice que para una mayor transparencia se devuelva al Pleno Municipal la competencia para el nombramiento de abogados en todas aquellas causas en las cuales el documento concurrente deba o decida personarse. Tendría que pensar Sí, ¿por qué no se dice? que El la alcalde- transparencia se consulte al Delega el Pleno, Pleno. ¿no? Se delega para el el Pleno. nombramiento de todas aquellas causas en las cuales Diciendo que se devuelve, se delega en el Pleno. Creo que vale, se consulta al pleno y luego el que se consulta al Pleno, ¿no? De todas formas, igual, si el alcalde tiene disposición que esté, tiene disposición a hacerlo así, si por razón de la urgencia tiene que designar un abogado que debe personarse, pues que lo designe y luego el Pleno, lógicamente, que decida. Si lo mantiene o revoca. ¿Perdón? Que decide si lo mantiene o revoca. Sí, pero claro, muchas circunstancias de urgencia, tenemos plazos tan breves, que tal, que cual, pero luego el Pleno siempre, una cosa es el acto de personación y otra, lógicamente, que es la contestación a la demanda, de pruebas, práctica de vista oral, etcétera. Pero lo más adecuado sería que consulte al Pleno, ¿no? Es que lo de devuelva, desde luego, no, yo entiendo que no procede, vamos, ¿no? Porque es que no es una competencia del Pleno, ¿no? ¿Está usted de acuerdo con el cambio de oración, don Eduardo? Especifican bien como Que se consulta al Pleno. cambia la norma, pues, Es que de vuelo no parece que sea término más exacto. Bien. Lo ponemos así, ¿le parece? O lo dejamos como está. Pero creo que como tal, que se ponga que el alcalde ceda al Pleno Municipal la competencia para que se presente. No queda claro, pero no hay transparencia. Pero no hay transparencia, el alcalde cede al Pleno Municipal la competencia para el nombramiento de abogados. Por ejemplo. Lo importante, yo creo que estamos Yo todos creo de que el tema acuerdo. está claro, estamos de acuerdo que se va a consultar al Pleno, lo explico, que por razones de urgencia se puede nombrar un abogado, pero luego será el Pleno que conozca a este abogado y que determine realmente una persona del procedimiento que abogado lo va a llevar. Entonces están de acuerdo, ¿no? De acuerdo con lo que quieran, yo digo que no. Bien. No le devuelva ese ceda. Ceda, ¿están de acuerdo? Igual, ¿están de acuerdo con ese ceda? Está solo de se devuelve. ¿Votos a favor? Unanimidad de los presentes. Y agradecer todo el apoyo de la moción. Y una cuestión que si me permite agradecer a todos el apoyo a la moción y si me lo permite, señor secretario, que ahora que ha sido aprobado, me gustaría si próximamente, se lo pido aquí, si es necesario, lo presento por registro, nos dé una relación de causa abierta con el abogado que me representa. Bueno, las cosas abiertas las hemos traído aquí. Pues hacemos. Yo solo- Hay una pregunta de su grupo, concretamente. Si me voy a dar en... No, pero Sí, es una Una pregunta como abogado. No, pero se van a nombrar, no nombramos a ella, pero no importa. Sí, que no hay información. Continuamos. Sí, pero hay una contestación a la pregunta específica, pero es... Punto tercero. No sé. Moción presentada por Coalición Canaria relativa a la revisión de la concesión administrativa de la planta de extracción de agua. Bien, la planta es la de las cabras.
Proceda, David. Bueno, la exposición de motivos dice, en resumida cuenta, que desde hace varias décadas viene funcionando en el término municipal de Fuencaliente, concretamente la zona denominada La Cabra, una planta industrial de explotación y extracción de áridos. Esta planta de explotación y extracción de materiales áridos mantiene su actividad en base a una concesión administrativa con una duración de 25 años otorgada por este ayuntamiento y sobre la cual mantenemos nuestra incertidumbre sobre su legalidad y la vigencia de la misma. Luego explicaremos por qué. Se da también la circunstancia de que esta industria es la que suministra los áridos necesarios para el funcionamiento de la planta industrial de producción de aglomerado fáltico ubicado en el barrio Las Calletas. Planta que hay que recordar que cuenta con una orden de cierre de la MUN, de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. Actualmente recurrido su cierre ante la justicia y contra la cual se ha producido un importante rechazo vecinal con quejas y denuncias reiteradas, llegando a producirse acciones tales como su denuncia a la Fiscalía. Teniendo también en cuenta otras circunstancias no menos importantes como es el deterioro de las vías de comunicación utilizadas por esta industria, especialmente el impacto geológico, ambiental y visual que ha generado y continúa generando. Además, podemos añadir a todo esto las excelentes cualidades para la producción de energía eólica que ofrece esta zona y todo su entorno, y que posiblemente el desarrollo necesario de esta energía en nuestro municipio y en la isla está resultando perjudicado por la ubicación de esta planta de extracción de áridos. Por ello solicitamos, ponemos los siguientes acuerdos. Primero, que se proceda por parte de este ayuntamiento a la revisión de la concesión administrativa que en su día se concedió a la planta de explotación y extracción de áridos ubicada en La Cabra. Segundo, que se estudie si existen motivos legales suficientes para la revocación de la concesión. Y tercero, que en caso de no existir motivos suficientes para la revocación de la concesión administrativa, se estudie y se valore lo que supondría para las arcas municipales el rescate de dicha concesión. Es decir, en resumida cuenta, esto ya lo anunciamos en el pleno anterior. Se comentó un poquito durante un debate que hubo a raíz de otro, no sé si fue una pregunta de Eduardo sobre el tema de la planta, una moción. Y lo que planteamos es que esa zona consideramos que es la que tiene potencial para aumentar la zona de energía eólica, que a su vez supondría una regeneración de la zona, podría intentar solucionar el problema que hay con la planta de asfalto y buscando de esta manera un poco, digamos, cortar el suministro. Motivos para la recuperación de la concesión, nosotros consideramos que es un motivo sobrado por incumplimiento del contrato y creo que la Secretaría Municipal se podría encargar de hacer un estudio de cuánto sería el caso de que no se considerara suficientes motivos legales para la revocación. La recuperación de la concesión se puede recuperar por interés general, colaborando el estudio económico oportuno, ¿no, Vicente? Sí, se trata de ese estudio, la Secretaría y una tasación. Yo, si me lo permite. Cuando continúe usted, Víctor, No sé si la ley después. Porque se estudie cuánto sería y lo que supondría para las arcas municipales el rescate de dicha concesión, como último término, si no es posible la revocación de la licencia. Bien. Hay unas cuestiones que son legales, gusten o no nos gusten, y son las que son. Yo creo que aquí este grupo de gobierno que tuvo 8 años también tuvo momentos importantes para haber planteado encima de la mesa esto, y de repente se le encendió la bombilla y se dieron cuenta de que la única zona donde se pueden poner molinos es ahí. Con esto no quiero decir que la planta tenga un inconveniente, como si ya se ha manifestado desde tiempos anteriores, quizás los que todavía no estaba por ese municipio, visto, cuando la Salinas puso una denuncia porque